con el estudio de Romanos capítulo 2. Vamos a dar lectura en primer lugar, versículo 1 al 5, por favor. Dice así la Escritura, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, y que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Señor, una vez más, gracias por la oportunidad que nos das. Señor, siempre de todo corazón, Señor, queremos que tu palabra sea, Señor, la que sea predicada ahora y siempre, Señor. Señor, sabemos el poder que radica en ella misma, Señor, porque es por la sola razón de que es tu palabra. Señor, tú la diste y las cosas existieron, las cosas fueron hechas tal cual como tú las determinaste, Señor. Señor, si recordamos la vida de Jesús, ante un cuerpo en descomposición ya de 4 días, Señor, tú diste la orden, Lázaro ven fuera, y él lo único que hizo es obedecer, llevar a cabo la orden que tú le habías dado, Señor, y se produjo ese milagro, Señor, de su recuperación de su cuerpo físico, y nuevamente tuvo vida física. Y Señor, así de la misma forma, Señor, tú sigues teniendo siempre el poder, todo el poder en tu palabra. Por eso siempre deseamos, añoramos de todo corazón de que siempre se predique tu palabra aquí en cualquier lugar. Señor, porque ella es la que transforma, ella es la que nos hace renacer por el poder mismo. Señor, y gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, y también nos ilumina, Señor, para poder entender e interpretar correctamente tu palabra. Por eso, Señor, pedimos en esta tarde, una vez más, que tú nos hables, que tú hables a cada persona, a cada hermano. Te damos gracias nuevamente, en el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada terminamos de ver lo que realmente significa el arrepentimiento, ese cambio de mente radical, ese cambio de actitud. Y quería que nos tomáramos unos minutos más, por eso volví a leer el texto del 1 al 5, acerca de este arrepentimiento, de lo que realmente significa un verdadero arrepentimiento. Cuando no hay verdadero arrepentimiento, obviamente que no hay una verdadera conversión. Por eso titulé el mensaje de hoy: la ausencia de arrepentimiento acumula mayor castigo. La ausencia de arrepentimiento acumula mayor castigo. Por lo que viene hablando el apóstol Pablo, esta base de donde Dios nos juzga, que es la culpa. La culpa viene porque hay un conocimiento de la verdad, que Dios ya lo manifestó, como dice en capítulo 1. Todo ser humano no tiene excusa, por eso también habla acá en capítulo 2 que nadie tiene excusa para poderse defender delante de Dios de que no sabe, de que no conoce la verdad. Y también no solamente aquellos que realmente son conscientes de que son viles pecadores, sino también aquellos que no se consideran tan viles pecadores. Y para ellos también hay un mensaje, y por eso el apóstol Pablo comienza a desarrollar este argumento en el capítulo 2, los primeros versículos. Y muchas veces confundimos lo que es arrepentimiento con remordimiento, que no es lo mismo. Muchas veces el remordimiento es más que un pesar, que por algo mal, un error cometido, pero el arrepentimiento es mucho más que eso. Siempre trae una forma muy clara a mi mente el arrepentimiento y remordimiento en la vida de Saúl y David. Saúl tuvo un gran remordimiento, pero no se arrepintió. David, ambos pecaron contra Dios.
Uno tuvo remordimiento, el otro se arrepintió. David se arrepintió. Tuvo gran pesar y cambió. Hubo un cambio de mente. Lo que veíamos la semana pasada, lo que amábamos, terminamos aborreciendo porque hay un giro de 180 grados. Y si no hay verdadero arrepentimiento, dice la Escritura, por lo que estamos estudiando, que acumulamos mayor castigo de Dios. Por eso el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya habíamos visto este término, qué significa, esa callosidad, ese endurecimiento que se produce, digamos, en el área espiritual. Es el término de donde proviene la esclerosis. Y decíamos la semana pasada, una esclerosis te lleva a una muerte física, pero una esclerosis, digamos, una arteriosclerosis espiritual te lleva a la muerte eterna. Y eso es mucho más grave, porque estamos hablando de algo temporal o algo eterno. Entonces no es un tema, un punto para tomarlo a la ligera, porque Dios lo ha dejado escrito. Y eso es lo que verdaderamente tiene importancia. Muchas personas se apropian de cosas buenas de Dios, cosas que Él en su gracia común nos concede. Y muchas personas se apropian de eso y le demandan a Dios que Dios va a tener que, al final de cuentas, perdonarle las cosas que hagan mal, los pecados cometidos. Decíamos hace unos domingos atrás que tienen hasta esa osadía de querer negociar con Dios. Decir, bueno, yo no me considero una tan mala persona, por lo tanto, trato de hacer cosas buenas y al final de cuentas Dios, bueno, muchos dicen, es su oficio perdonar. Entonces, al final de cuentas me va a perdonar, va a pasar por alto mi pecado. Eso es lo que muchas personas dicen. En realidad, lo que Dios dice, esto es lo que muchas personas dicen, lo que Dios dice, lo que leemos aquí en Romanos 2:5, es todo lo contrario. Acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que todo varón, toda mujer que no se arrepiente de su pecado, atesora ira para él mismo, para ella misma, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquel día en el cual todos los corazones no arrepentidos, por esa callosidad, por ese endurecimiento, esos corazones no arrepentidos de todos los tiempos, no de algunos tiempos, de todos los tiempos, todo ser humano será lanzado al lago de fuego juntamente con Satanás y todos los demonios. Por eso es que decimos que no es un asunto para tomar a la ligera. Por eso quise detenerme un domingo más a hablar de Romanos 2:5. Por tu dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La falta de arrepentimiento, la ausencia de arrepentimiento. ¿A qué nos lleva? ¿A qué te lleva? A acumular mayor castigo. Pero por la gracia de Dios y por la realidad, y por eso cantábamos, esperamos en Jesús, en Dios hay esperanza, verdadera esperanza. Veamos qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis acerca de lo que acabo de mencionar. Apocalipsis 20. ¿Qué pasará con aquellos que no se arrepienten, que escucharon la palabra de Dios una y otra vez? Como decíamos la semana pasada, tendrán aún mayor castigo porque conocen más acerca de la verdad, pero aún así, si no hubiesen escuchado nunca la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras predicadas, tampoco tienen excusa, dice Pablo. Y lo que nos dice acá el apóstol Juan en Apocalipsis 20, fíjense que dice el versículo, a partir del versículo 10, dice, y el diablo, o sea, Satanás, dice, que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El versículo 11 dice, y vi
un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es la palabra de Dios. Es lo que nosotros creemos de todo corazón. Que es lo que pasará con aquellas personas que no se arrepienten. Muchas personas al leer el Antiguo Testamento o estudiarlo superficialmente, les surgen preguntas tales como las siguientes. ¿Por qué Dios destruyó al mundo entero con el diluvio, dejando con vida solo a 8 personas? ¿Por qué Dios destruyó a todo el mundo a través del diluvio, dejando con vida a 8 personas? ¿Por qué Dios convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal? Por la simple razón de haberse dado vuelta para ver la destrucción de Sodoma. ¿Por qué? ¿Por qué la convirtió en una estatua de sal? ¿Por qué Dios ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac? ¿Por qué Dios le dio esa orden? Un hombre que ya todos conocemos, que a su edad avanzada, juntamente con su esposa, no podían tener hijos. Y tuvieron un hijo y Dios le pidió, le ordenó que lo sacrificara. ¿Por qué? ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Y después lo castigó por ese endurecimiento, matando a todos los primogénitos de Egipto. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Dios prescribió en la ley mosaica la pena de muerte para algunas ofensas? ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué Dios mandó a su pueblo escogido erradicar por completo a los habitantes de Canaán? ¿Por qué Dios envió 2 osos que mataron a los muchachos que se burlaron del profeta Eliseo? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué mató instantáneamente a Usa por tratar de impedir que el arca del pacto cayera al piso? Mientras al mismo tiempo permitió que muchos israelitas inmorales e idólatras siguieran con vida. ¿Por qué Dios envió luego que consumió a los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, por hacer un sacrificio incorrecto? ¿Por qué los consumió? ¿Por qué los mató? ¿Por qué Dios no le quitó la vida a David por cometer homicidio y adulterio, cuando ambas ofensas merecían la pena de muerte bajo la ley? ¿Por qué no hizo eso? El Antiguo Testamento debe entenderse desde la perspectiva, desde la creación. El Antiguo Testamento debe entenderse desde la perspectiva de la creación. Acompáñenme a Génesis 2. Y muchos dicen que al leer el Antiguo Testamento, muchas personas dicen que Dios es un ser caprichoso, porque ha hecho, bueno, a través de estas preguntas que he mencionado, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Como que, bueno, un día tiene ganas de hacer una cosa, otro día tiene ganas de hacer otra cosa. Veamos qué dice la palabra de Dios en Génesis 2, 16. Nos dice la Escritura: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Clara la orden de Dios, claro el mandato de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol podés comer, mas de este no comas, porque el día que comas, ciertamente morirás. Por lo tanto, desde el principio, desde el comienzo, desde la creación misma, todo era un pecado, todo pecado era una ofensa capital. Por eso Dios dice, ciertamente morirás. Pecaste, me desobedeciste. Más cierto que esto no, es imposible. Por eso vas a morir. Hay consecuencias. Dios, en un acto de soberanía, creó al hombre a su propia imagen. Lo creó para ¿qué? Para glorificarse a sí mismo. Para que le diéramos gloria a Él. Para irradiar su imagen. Para hacer manifiesto su carácter. Pero ¿qué hicimos como seres humanos? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán? Se rebeló, desobedeció a Dios. ¿Y a quién le prestó más atención? ¿A quién le prestó más oído? A Satanás, a las palabras de Satanás, a las mentiras de Satanás. Porque Satanás le mintió. Es obvio, es evidente. Prestó más atención a Adán, a las mentiras de Satanás, que a la verdad absoluta de Dios. Inclinó su oído a las palabras de Satanás antes que a la de Dios. Le creyó más al diablo que a Dios. Hemos leído acá en Romanos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Satanás es una criatura, es una creación de Dios, que se reveló, pero es creación de Dios. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que hizo Adán cuando desobedeció a Dios. Cambió la verdad absoluta de Dios. Dios le dijo claramente, de todo árbol puedes comer menos de este no, porque el día que comas de este vas a morir. Así tan cierto como yo te lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y sabemos que nos dice Génesis 3. No, así que no podés comer de ninguno, así que no, lo que pasa es que Dios no quiere que seamos como Él, que tengan discernimiento del bien y del mal. No, que van a morir. No van a morir. Hizo el hombre, prestó más atención a la voz de Satanás, a la mentira, dejó la verdad de Dios, se rebeló a Dios, desobedeció a Dios. Y Dios, por la razón misma de que somos su criatura, fuimos creados por Él. Él tenía todo el derecho de quitarle la vida a Adán y Eva, todo el derecho. Pero no lo hizo. Sino que, aún ellos, como dice en Romanos 1:21 también, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Adán y Eva no glorificaron a Dios, evidentemente. No glorificaron a Dios, conociendo a Dios, teniendo una relación íntima con Dios impresionante. Una comunión espectacular. Sin embargo, decidieron no glorificarle, no obedecerle, rebelarse a la orden de Dios, al mandato de Dios. No le glorificaron como a Dios. Y Dios, en su gracia y misericordia, concedió un plan de redención. Pero tenía todo el derecho de quitarle la vida. El hombre es una criatura de Dios. Vos y yo somos creación de Dios. Leíamos la semana pasada, Job 12:10, en su mano está el alma de todo viviente. En su mano está el alma de todo viviente. Y el hálito de todo el género humano. Todo el género humano. El aliento, el aire que se respira, la vida misma del ser humano,
Está en la mano de Dios. Somos creación de Dios y nos rebelamos contra Dios. Amamos el pecado. Aborrecemos sus mandamientos, aborrecemos su palabra. Y nos resistimos a arrepentirnos. Y en la medida que más, dice el apóstol Pablo, más seguimos con el corazón, más tiempo transcurre nuestro corazón endurecido, no arrepentido, atesoramos más castigo, atesoramos más ira para el día de la ira. Debemos quitar de nuestra mente esa idea errónea que tenemos como seres humanos de que nuestra vida física nos pertenece, que nosotros somos dueños de nuestra vida, de hacer lo que nosotros queremos. Esa es una idea totalmente equivocada, errada. Proviene de nuestro corazón engañoso, mentiroso, que yo puedo hacer lo que yo quiero, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. No es así, no es la verdad de Dios, no es el mandato de Dios, no es lo que encontramos en su escritura. Es no y 1000 veces no. No es tu vida, no es mi vida, no es lo que yo quiero, puedo hacer. Si fuera así, porque dice la escritura en Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si es tu vida, si es mi vida. ¿Por qué tengo que dar cuenta? Si yo soy dueño de mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Y por qué dice que todas mis cosas, todas mis obras, como leíamos en Apocalipsis 20, por qué dice que vamos a ser juzgados según, cada uno va a ser juzgado según sus obras? Si es tu vida, si es mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiero, vos podés hacer lo que vos querés. ¿Por qué dice Dios? ¿Por qué Dios ha determinado, como dice también en Hebreos 9:27, que las personas, que los hombres, genéricamente hablando, mueren una sola vez y después de esto el juicio? ¿Juicio de qué? ¿Por qué vamos a tener que ir ante un tribunal? ¿Por qué voy a tener que enfrentar a un juez? Si yo soy dueño de hacer lo que yo quiero, si yo soy mi propio Dios, autónomo, hago lo que yo quiero. ¿Por qué tengo que rendir cuenta? No, hay algo que no me cierra. Entonces no es tu vida, no es mi vida. Somos creación de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta por esto mismo que Él ha puesto en nosotros ese conocimiento. La conciencia que vos tenés del bien y del mal es puesta por Dios. Y dice Dios que, como bien hemos estudiado en capítulo 1, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas por las cosas hechas. De modo que nadie tiene excusa. No es tu vida. Y si vos pensás todavía aún así, pensás que vos sos dueño de tu vida, quisiera preguntarte cómo te pudiste crear a vos mismo. ¿Cómo pudiste elaborar todo tu desarrollo, todo tu crecimiento? ¿Dónde está cómo hiciste para poder aún así tener la capacidad para poder procrearte? La realidad es que no tenemos esa capacidad. La realidad es que somos criaturas de Dios, creación de Dios. Y todo lo que nosotros como seres humanos tenemos, somos y poseemos, es por una sola razón. Es la gracia de Dios. Y es que Él diseñó crearnos como somos. Con nuestro ADN tan particular, único. Él quiso que fueras como sos. Él hizo ese milagro. Aquí en Romanos, unos capítulos más adelante, en Romanos 11. Al final dice 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, amén. De Él, y por Él, y para Él. También, si nos fijamos un poquitito más adelante en 1 Corintios,
4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? ¿Quién te ha dado lo que tenés? Y si no lo generaste vos, si no te creaste a vos mismo, ¿por qué te glorias? Si todo lo que somos y lo que poseemos, lo hemos recibido de pura gracia, por la gracia de Dios. Por lo tanto, no podemos gloriarnos. Por eso es vana gloria. Adán y Eva experimentaron la misericordia de Dios a través del plan único de salvación, porque se hizo necesario que alguien recibiera el castigo de las dos palabras, ciertamente morirás, ese castigo de muerte que Adán y Eva merecían. Dios usó su misericordia. Tenía todo el derecho de haberle quitado instantáneamente la vida a los dos, y no lo hizo. Sí diseñó un plan perfecto, único, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, del cual vamos a hacer memoria más adelante. Ese plan perfecto, único, inigualable a través de la persona de Cristo, la cual la Escritura dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que en ningún otro hay salvación, no nos salva las buenas obras, no, porque dice Dios, declara Dios, determina Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que ningún otro nombre, no es que en el nombre de fulano, mengano, etcétera, etcétera, de los que ya nosotros conocemos, podemos salvarnos. Y ayudándonos nosotros un poquito, poniendo buena voluntad, poniendo algunas buenas obras, podemos llegar a reconciliarnos con Dios. Mentira, porque Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y se está refiriendo a Jesucristo. Pero era necesario que alguien ocupara lugar de castigo, de muerte, y este fue nuestro Señor Jesucristo. Y ese plan fue diseñado por Dios mismo. Nosotros no solamente pecamos, desobedecimos a Dios, sino que también estamos incapacitados para salvarnos a nosotros mismos. No podemos, nos quedamos cortos. Y dice la Escritura, aquí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces no es solamente que Adán pecó, Eva pecó, Adán pecó. Bueno, el problema lo tiene Adán y Eva, nosotros no. Por un hombre, dice claramente la Escritura. Por un hombre entró el pecado al mundo. Y por ende, el pecado a la muerte. Así dice, pasó a todos los hombres, a todas las personas. Por eso es que en 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente. Bajo el antiguo pacto, el pueblo de Dios se acostumbró tanto a la gracia de Dios que llegaron a darla por hecho, a darla por sentado. Y se acostumbraron tanto a no ser castigados como merecían, que llegaron a pensar que estaban exentos de todo castigo en absoluto. Tanto se acostumbraron a la gracia común de Dios, que pensaban que ellos estaban exentos de todo tipo de castigo. Que eran tan buenas personas que Dios nos los iba a castigar. De una forma similar, muchos de los creyentes hoy día se ofenden cuando Dios no le está dando algo que ellos consideran bueno. Porque ellos creen que deben recibir toda cosa buena o toda cosa que se propongan. Y todavía se escandalizan con la idea de que Dios los castigue y sufran las consecuencias propias de sus pecados. Todavía tienen la osadía de escandalizarse y decir, no, ¿cómo Dios me va a castigar de esta forma? ¿Cómo Dios que me va a castigar? ¿Por qué me va a castigar? Así de la misma forma,
el pueblo de Dios se acostumbró a esa gracia de Dios que le concedía muchas cosas buenas. Ellos también después no aceptaban la idea de que Dios los podía castigar por sus pecados, que sus pecados merecían castigo. De la misma forma nosotros, creyentes, podemos acostumbrarnos tanto a la gracia de Dios, que después nos vemos con cierto, exigimos de Dios como si nosotros tuviéramos el derecho de exigirle a Dios algo bueno. Obviamente que como hemos leído en la Escritura que dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, el Padre de las luces. Si Dios no nos recordara las consecuencias del pecado, pecaríamos más. Abusaríamos más de su gracia. Por eso Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, Primero Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Decíamos hace también unos domingos atrás que a veces pensamos en un homicidio, pensamos en adulterio, pensamos, acá el versículo 8 dice ni forniquemos, pero el versículo 10 dice ni murmuréis. Y también el apóstol Pablo ahí, en capítulo 1, habla acerca de eso y da la lista de esas prácticas de pecados, que tiene que ver justamente con lo que él quiere decir acá el apóstol en capítulo 2, que quizás nunca, como dice la Escritura, quizás nunca mataste a nadie. Pero también la Escritura dice que aún aquel que murió en tu corazón. Me he escuchado muchas veces, tristemente, decir, esa persona para mí murió. Me hizo tal cosa, yo nunca le perdoné y esa persona dejó de existir para mí. La puedo cruzar donde sea, para mí no existe. Yo nunca la voy a saludar, yo nunca, nada. No existe. Bueno, ahí no estoy matando físicamente a la persona, no estoy quitando la vida físicamente, pero para Dios es lo mismo. Para Dios es lo mismo, es un corazón homicida. De la misma forma, cuando da la lista de pecados o prácticas de pecados, de la misma forma habla de los murmuradores. Y muchas veces no cuidamos nuestra boca. Somos rápidos para hablar. Somos rápidos para juzgar y justamente eso es lo que el apóstol está enseñando en cada capítulo 2, los primeros versículos. Es aquellos que, como no cometen ciertas prácticas de pecado enumeradas en el capítulo 1, se creen con cierta capacidad o cierto derecho, mejor dicho,
para poder señalar a los demás y para poder juzgar a los demás. Cuando en realidad Dios nos está diciendo por su palabra, todos estamos en las mismas faltas delante de Dios. Todos somos viles pecadores delante de Dios. Todos necesitamos de un Salvador, de un mismo Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Todos. No hay unos menos pecadores y otros más pecadores. La pregunta que deberíamos hacernos es cómo es que vos y yo aún seguimos con vida. Y no preguntar por qué Dios a algunos mató, por qué Dios a algunos con el diluvio mató a todo el mundo y dejó a 8. ¿Por qué no le quitó la vida a David? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué hizo estatua de sal? ¿Por qué mató a los hijos de Aarón? Deberíamos preguntarnos por qué todavía seguimos con vida nosotros. ¿Por qué vos seguís con vida? ¿Por qué yo sigo con vida? Tendríamos que haber sido consumidos por nuestro pecado delante de Dios. De la misma forma que tendría que haber sido consumido Adán y Eva, y no lo fue. Y Dios extendió su misericordia, su amor infinito, y diseñó un plan automáticamente de redención, y alguien iba a ocupar el lugar que cada uno de nosotros debía ocupar. Pero nosotros no somos mejores que nadie. Erradicar totalmente esa idea de tu mente, de tu corazón. Vos no sos mejor que nadie. Todos necesitamos, todos delante de Dios estamos a la misma altura. Todos somos viles pecadores, todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos a Jesucristo. No te preguntes cómo es que muchas personas sufren y mueren. Más bien pregúntate cómo aún yo sigo todavía con vida. Cómo Dios quiere que continúe el hálito en mí. Cada día, en cada momento, deberías dar gracias a Dios por las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, misericordia, amor infinito. Veamos qué nos dice Lucas 13. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que cantaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Clara la enseñanza, la respuesta de Jesús, tajante. ¿Ustedes se creen mejores que los demás porque no hicieron esto, porque no pecaron en esto? Y claramente la respuesta de Jesús: si no os arrepentís, todos van a perecer igualmente, todos. Y es palabra de Dios, no es palabra mía, es palabra escrita. Una y otra vez dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos vamos a perecer si no nos arrepentimos verdaderamente de nuestra condición, de nuestro pecado, de que nosotros con nuestros propios medios no podemos reconciliarnos con Dios. Hemos ofendido a Dios, hemos sido aborrecedores de Dios desde nuestro nacimiento. Aunque vemos un bebé tan dulce, tan tierno, sabemos por la Escritura que, como dice el Salmo 51:5, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores desde el nacimiento, porque fue puesto en nuestra cuenta el pecado de Adán y por ende la muerte. La respuesta de Jesús fue muy clara. Por eso decíamos al comienzo: si no te arrepentís, si dejás pasar para más adelante
no te arrepentís. Dios dice, arrepiéntete. Él te ordena, Él te dice, arrepentivos. Y si no, como dijo Jesús acá, si no te arrepentís, vas a perecer. ¿Vas a perecer por un rato? No, vas a perecer eternamente. Y eso es lo más tremendo, lo más terrible, que no es un castigo por un rato, es un castigo eterno. Es un castigo para siempre. Volviendo a lo que decíamos al comienzo, cuando pensamos que nosotros podemos hacer lo que queremos con nuestra vida, hay algo muy fuerte dentro de nosotros que, como dice la Escritura, dice fuera Dios. No quiero saber nada con Dios. Y parece que lo que Dios tiene para ofrecer es un gran aburrimiento, sobre todo para los jóvenes. Porque lo he escuchado cientos de veces. Eso voy a tomar decisiones, pero cuando sea más grande. Cuando pueda vivir la vida como yo quiero, sin rendir cuentas a nadie. Los días pasan y nadie tiene comprada la vida, es porque estamos, nuestra vida, tu vida, toda la vida de todos los hermanos está en la mano de Dios. Entonces no sabemos nosotros cuándo va a ser nuestro último momento, pero nosotros pensamos en esa osadía, en ese pecado que tenemos, ese engaño que tenemos en el corazón, nos convence de que podemos hacer lo que queremos y manejamos los tiempos como nosotros queremos, pero no sabemos, porque Dios en la mano de Dios estamos. Tu vida está en la mano de Dios, como leíamos en Job 12:10. Toda alma de ser humano está en la mano de Dios. Y va a llegar un momento en que vas a tener que rendir cuentas delante de Dios de lo que hiciste y que no hiciste, según como leíamos en Apocalipsis. Según las obras de cada uno, vas a ser juzgado. Y si no te arrepentís, va a pasar el tiempo y dice Dios aquí, claramente, como leíamos, vas a atesorar, vas a acumular para ti mismo o para ti misma ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No vas a acumular otra cosa, no va a suceder lo que tu corazón te dicta y vas a disfrutar la vida. No vas a concretar lo que el mundo, Satanás, te ofrece. Que no pasa nada, que la vida es una sola, que tenés que aprovecharla a full, que tenés que sacar el jugo a tu juventud. No pasa eso. Lo que pasa es lo que Dios dice, lo que Dios ha determinado. Y lo que Dios dice es que no sabes cuándo va a ser el último momento de tu vida y tu vida está en la mano de Dios. Y un día vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Hagas lo que hagas. Por eso, como leíamos hoy en Apocalipsis, que el mar fue entregando. Se veían pequeños y grandes. Todos iban entregando esas personas, y si esas personas solamente fuera la muerte física y nada más, la Escritura no diría que estarían de pie delante de Dios y que iban a ser juzgados según sus obras. No diría eso. Diría, bueno, se murió y ya se terminó todo. Y ya yo pude disfrutar la vida como yo quise y al final todo fue una gran mentira. Lo que me dijeron ahí en la iglesia. Lo que dice ese libro llamado la Biblia. Fue toda una gran mentira. Pero la verdad es que no es así. Y Dios te ordena, arrepiéntate pronto, para no acumular más iras para el día de la ira. Y Dios diseñó este plan único y perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo, porque te ama infinitamente. Porque nos ama infinitamente. Porque quiso tener misericordia de nosotros. Pero no abusemos de su gracia y de su misericordia, porque los perjudicados somos nosotros. Imploremos, roguemos a Dios para que Dios tenga misericordia de tu vida, para que Dios tenga misericordia de mi vida. Imploremos. En Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Yo puedo decir como ser humano, Dios es injusto. ¿Por qué hace que mueran tantas personas? Como decíamos hoy, yo tendría que preguntar, ¿por qué yo sigo con vida todavía? Y dice el apóstol, en ninguna manera, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios es soberano. Y nosotros, por herencia y por práctica, somos pecadores. Fue puesto en tu cuenta, fue puesto en mi cuenta, como ser humano, como seres humanos, el pecado de Adán. Pero también nosotros, por ser pecadores, hemos sido aborrecedores de Dios. Hemos querido vivir la vida como se nos dio la gana. Quizá pasaron unos años, en algunos más, en otros menos, pero todos por nacimiento, dice la Escritura, que hemos nacido pecadores. Y si hoy por la gracia de Dios somos sus hijos, no podemos dejar de recordar, como dice Pablo en Efesios, lo que éramos antes. Todos, al pie de la cruz, todos iguales. Ningún hombre, ninguna mujer mejor que otro. Ninguna mujer, ningún hombre con menos pecados que otros. Ante Dios, todos pecadores. Todos merecedores de un castigo eterno en el infierno. Y Dios, en su gracia, a pesar de nuestro pecado, quiso salvarnos a través de los méritos de Jesús en la cruz. Por su gran amor, con que nos amó, como dice la Escritura. Porque tal amor es tan grande de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como dice aquí en Romanos también, Romanos 5. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor. Es evidente que mostró su amor. Porque nosotros no dejamos de ser pecadores. Entonces Dios mostró su amor porque nosotros empezamos a ser medianamente buenos. No. Viles pecadores, merecedores del castigo eterno. Sin embargo, Él cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Su amor mostró. Ninguno de nosotros, sin arrepentimiento, podemos ser salvos. Dios, obviamente, como hemos leído, Dios es el que produce esa obra de salvación. Y nos dice Dios, nos ordena Dios que debemos arrepentirnos. Como leíamos el pasaje de Lucas. Si no te arrepentís, igualmente vas a perecer igual que los demás. Y lo que no estén anotados en el libro de la vida, eso no se anota porque me anoté ahí en el libro de la vida, Dios me anotó porque fui bastante bueno, hice bastante buenas obras. No. Solamente, pura y exclusivamente por gracia, por los méritos de Jesús en la cruz. Más pasa el tiempo sin arrepentirte, más acumulas castigo. Eso es lo que dice Dios. Para terminar en lo que dice Romanos 2:5. Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mi consejo, no pases más tiempo sin arrepentirte, para tu bien. Y hay una solución a tu grave problema, que es el pecado. Y Dios la ofrece a través de Cristo Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz. Jesús es tu mediador, tu único mediador entre Dios y nosotros las personas. Él es el único nombre en el cual podés aferrarte de todo con toda tu fuerza, confiar plena y absolutamente que Él satisfizo la ira de Dios, la ira justa de Dios. Vos y yo debíamos recibir la justa ira de Dios por siempre en el infierno, por siempre. En ese, como dice Apocalipsis y en otros lugares más, ese lago de fuego era para nosotros. Pero Jesús lo soportó en la cruz, por amor a vos y por amor a mí. No porque vos fueras un poquito mejor que yo o viceversa o que otras personas. No. Nosotros todos iguales, todos merecedores. Pero el gran amor de Dios se demostró a través de Jesús. Y esa salvación se ofrece hoy. Como leíamos la semana pasada, no endurezcas tu corazón. Arrepentite antes que sea demasiado tarde. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz a nuestro favor. Señor, de no haber sido así, Señor, todos nosotros estaríamos condenados justamente en el infierno eterno. Señor, gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, porque nos convenció de pecado, justicia y juicio. Gracias por el obrar de tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder, porque nos convertiste, Señor, de los ídolos a ti, oh Dios, el Dios vivo y verdadero. Señor, queremos rogarte por aquellas personas que aún no te conocen, que aún no son tus hijos, que aún no se han arrepentido de sus pecados, que aún no han visto su necesidad del Salvador, que es Jesucristo. Señor, ruego, imploro, Señor, para que tengas misericordia de ellos y que no dejen pasar más tiempo, Señor, porque no sabemos, porque nosotros no somos dueños de nosotros mismos y nuestra vida está en tus manos. Nuestra vida está en tus manos aún cuando no queremos reconocerlo. Aún cuando, Señor, cuando tenemos un corazón orgulloso, soberbio, arrogante y pensamos y anidamos en Él, que es nuestra vida. Podemos hacer lo que se nos da la gana, que podemos vivir la vida loca. Señor, perdónanos. Perdona a toda persona, Señor, para que pueda realmente ser una hija, un hijo tuyo, Señor. Señor, queremos pedirte que nos bendigas en el resto de este culto y nuevamente gracias por cada hermano, cada persona que nos ha acompañado, Señor. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.